un médico cirujano egresado de la Universidad Veracruzana. Hizo neurología en el Instituto Nacional de Neurología, donde después hace neuroinfectología. Y como es un inquieto para aprender y para tratar de entender el cerebro humano y su comportamiento, también hizo terapia familiar en Campeche y actualmente trabaja como profesor de neurología en la Universidad de Campeche. Creo que es un gran filósofo y como hobby hace neurología. Bienvenido, Guillermo. Agradezco la presentación al doctor Ildefonso, agradezco al doctor Arauz la invitación para acompañarlos. Vamos a platicar un poquito de la desmoteplasa, que como ya lo señalaron el doctor Callejas, es un activador plasminógeno de origen biológico. Originalmente se decía que tenía una ventana terapéutica de hasta 9 horas. Y esto fue gracias al estudio Díaz publicado en el Stroke de 2005, en el de enero de 2005. Se hizo después un estudio, el estudio DEDAS, para hacer el estudio del incremento de la dosis de desmoteplasa, donde se probó una dosis de 90 contra 125 microgramos por kilo, encontrando en los dos excelentes resultados. Pero como siempre ocurre, se aparece la canija realidad. El estudio Díaz 2, publicado el año pasado, no hay mejoría significativa contra placebo, y lo que es peor, se encontró una mortalidad mayor en grupos de 125 microgramos por kilo. Como esto ya lo dijo el doctor Callejas, ya vámonos. No, en realidad el problema metodológico es uno que se mencionó durante la discusión. La selección de pacientes ha sido inadecuada y la inmensa mayoría de las mortalidades fueron por causas no neurológicas. Es decir, ahí hay un defecto metodológico. Pero también la desmoteplasa se ha intentado usar en la hemorragia, como haciendo un análisis del coágulo mediante una aplicación por trépano, obviamente con un acceso por cirugía estereotáctica. Esto, ustedes dirán, bueno, pues se está haciendo desde hace 20 años. Se ha estado utilizando la teplasa para intentar hacer esto y reducir el tamaño del hematoma sin hacer una intervención amplia. Pero lo que se encontró con la desmoteplasa contra la teplasa es el menor grado de edema cerebral y también menor reacción inflamatoria de lo que se nos ilustró en la conferencia magistral del principio, que también tendría mucha importancia en el manejo del hematoma. Pero dijimos al principio de esto que la desmoteplasa es de origen biológico. Vamos a entretenernos un poquito en de dónde se origina la desmoteplasa. Una de las cosas que nos decían nuestros maestros es esta frase del doctor Letamendi: el médico que solo sabe medicina, ni medicina sabe. O como dice el decano de los neurólogos, perdón, de los psiquiatras de Campeche, el médico que solo sabe medicina es un pobre médico. Pero no nos vamos a entretener hablando de las tristezas pasadas del doctor Letamendi, cuyas obras de anatomía y patología fueron olvidadas por la presencia de don Santiago Ramón y Cajal, sino que vamos a hablar de otra cosa. Aquí sí necesitaríamos oscuridad para hablar de temas oscuros. Vamos a hablar de vampiros, pero no solo del murciélago vampiro, del cual se obtiene la desmoteplasa. Veremos específicamente de cuál de las especies de murciélago vampiro se obtiene la desmoteplasa, sino de aquellas terribles criaturas que, sin ser fantasmas ni demonios, comparten las características de ambos tipos de seres, siendo de este modo más poderosos, terribles y ejerciendo una más grande fascinación sobre los seres humanos. Hay que hablar, para empezar, a centrarnos en el tema de Bram Stoker. Bram Stoker nació en Clontarf, Dublín, Irlanda, que era una zona aledaña a lo que es Dublín. Sería prácticamente como hablar actualmente de Nesa y el Distrito Federal, ya están conurbados,
estudió leyes en el Trinity College de Dublín. Y trabajó, siendo abogado, trabajó muchos años como gerente de la compañía de teatro de Henry Irving, que fue en la Inglaterra victoriana el productor teatral de mayor importancia. Hagan de cuenta como en su tiempo lo fue aquí en México Manolo Fábregas, con la diferencia de que Henry Irving sí escribía sus propias obras. Él estudió leyes, publicó su cuarto libro en el 26 de mayo de 1897, del cual en su vida se venden millones de ejemplares y que nunca ha estado fuera de prensa y prácticamente ha sido traducido a todos los idiomas de nuestro planeta. Este libro ustedes pueden entrar en cualquier librería, pedir uno y se los van a dar. Muere en Londres en abril de 1912, la misma semana que se hundió el Titanic, de modo que la nota necrológica fue insignificante. Veremos que este tipo de coincidencias se dan a lo largo de la historia. Los derechos de autor obviamente los heredó su esposa, su viuda, y el personaje principal era el verdadero usuario de este escudo, el cual, como pueden ver, tiene una corona condal, los laureles que nos indican los honores militares y en la parte central un murciélago rampante. Están viendo, señoras y señores, el escudo de armas del conde Drácula. De modo que sean bienvenidos a mi plática. Y entren libremente y por su propia voluntad. Por eso necesitábamos la oscuridad. Hombre. Bram Stoker sitúa a su personaje en Transilvania. Transilvania, la zona que está más allá de los bosques, actualmente se encuentra en Rumanía. En tiempos de Stoker era parte de Hungría. Está rodeada por una porción de los Alpes, llamados precisamente los Montes Cárpatos, que forman una herradura y encierran la mayor parte del territorio. Quiero que se fijen, por favor, que acá abajo está la ciudad de Târgoviște y acá arriba está el paso del Borgo. Esto sería de mucha importancia en algunas investigaciones que se hicieron. ¿Por qué situó aquí la acción inicial de Drácula, Bram Stoker? Porque sabía de las características de este sujeto, Vlad III, Drácula. Era hijo de Vlad II, llamado Dracul, que quiere decir el dragón, de modo que Drácula quiere decir el hijo del dragón. Lo que se está explicando en el video es cuál era la técnica de empalamiento, que cuando alguien quería matarlo rápido le metían la puntita, pero cuando no le metían el extremo redondeado, levantaban la estaca y el peso del cuerpo hacía que se fuera clavando. Esto hacía que la muerte tardara días en medio de grandes dolores. Vlad Tepes es un personaje real, nació en 1431 en Sighisoara, Transilvania, murió en 1476. El apelativo Tepes deriva de estaca por su deporte favorito, destacar a la gente. Se dice que en alguna ocasión, como un pueblo no le pagó los impuestos, mandó a estacar a todos los habitantes, ahí nomás. Esperemos que no haya nadie de Hacienda por aquí. Maquiavelo dice que para el príncipe es preferible ser temido que ser amado, pero aquí al pobre de Vlad, bueno, ni tan pobre, le pasó algo parecido a lo de Luis Donaldo Colosio, coincidencias que da la vida, ¿verdad? Su tumba en el monasterio del lago Snagov fue excavada en 1931, no se encontró el cadáver. Se sabe que la cabeza fue enviada a Estambul, que la tuvo por ahí como trofeo Mehmed II, ya para poder avanzar sobre el resto de Europa. Esta crueldad, que ahorita nos parece de momento irracional,
sirvió de alguna manera porque fue el único príncipe, el único combatiente que logró detener en el inicio del Renacimiento el avance de los ejércitos otomanos sobre Europa. O sea, es que la crueldad también estaba plenamente justificada. Pero en 1976 fue proclamado héroe nacional rumano en el 5º centenario de su muerte. Su castillo se encuentra en la región de Târgoviște, en plena Transilvania, pero a 1800 kilómetros al suroeste de donde lo situó Bram Stoker, por eso se lo señalaba en el mapa. Y esto dio lugar a que cuando se hizo una investigación seria de los orígenes de Drácula, empezaron a buscarlo muy al norte. Nicolae Ceausescu, que fue el último dictador comunista de Rumanía, lo sacó del olvido, fue precisamente quien lo proclamó héroe nacional. Se considera que dentro de su culto a la personalidad quiso engrandecer la figura de Vlad. Cuando la revolución del 89 lo depone, en lugar de intentar huir inmediatamente del país, de Bucarest, le dice a su piloto que se dirija a Târgoviște, y al quedarse el helicóptero sin gasolina, paran un carro en la autopista, se lo roban, él y su esposa, y avanzan hacia el lugar donde estaba el castillo de Vlad Tepes. ¿Qué buscaba allí? ¿Quién sabe? Porque lo capturaron, porque también ese carro se quedó sin gasolina, le hicieron un juicio sumario y al pie de la muralla del castillo lo fusilaron. A él y a su esposa, que así como Imelda Marcos, tenían no sé cuántos miles de zapatos en su stock. Y acuérdense que era un país comunista. Pero el origen de los mitos de los vampiros no viene del siglo XIX, es casi tan viejo como la historia. De hecho, lo podemos rastrear hasta Egipto con la historia de Osiris. Osiris es despedazado por ciertas envidias hay con quién iba a ser el mero mero del reino, con su hermanito Set, que el nombre de Set nos queda como el del destructor, lo hace picadillo y lo tira al río. La esposa de Osiris, Isis, con la ayuda de Horus, uno de sus hijos, recuperan casi todos los restos y Anubis, que le gustaban los rompecabezas, lo vuelve a armar. La única porción del cuerpo de Osiris que según algunas variantes de la historia o de la leyenda no se encontró fue el pene, de modo que lo armaron incompleto. A Osiris siempre se le ha representado así de color oscuro, indicándonos que está medio podrido el joven. Sin embargo, cada amanecer es restaurado. De aquí también la relación con el mito de los vampiros, que se pueden restaurar continuamente. Ahora, a veces me pregunto, al oír que ponen el nombre de Osiris a niñas, ¿esto tendrá que ver con la parte que no le pudieron encontrar al original? En el Tíbet, 2500 años de Cristo, ya se describía al Yama, no confundirlo con el abominable hombre de las nieves, que el Yama era una criatura de mayor tamaño, con grandes colmillos que succionaba la sangre. En la Grecia clásica, las empuzas y las lamias aparecen desde los tiempos de los filósofos clásicos, e incluso aquí es donde encontramos por primera vez, o al menos en lo que he logrado investigar, que para alejar a estas criaturas hay que utilizar palabras altisonantes y obscenas. Así es que eso de que aquí en México le mentemos la madre a los espantos, no es nuevo, ni siquiera es original, ya es antiguo. Los bricolacas como que ya nos van dando la idea del vampiro más tradicional. Las leyendas medievales del centro de Europa se apoyan mucho en la figura del bricolaca, de un cadáver sucio, maloliente, que atacaba a las víctimas, nada más porque sí. Al empezar el Renacimiento, don Agustín Calmet, un monje benedictino, hace su tratado sobre los vampiros, donde dice esta pequeña definición: son unos hombres muertos desde hace un tiempo más o menos largo, que salen de sus tumbas y vienen a inquietar a los vivos, hacen escándalos en sus puertas, les chupan la sangre y les causan a veces la muerte. Estos seres se les llama upiros o vampiros, lo cual en eslavo me han dicho que significa sanguijuelas, y la única manera de destruirlos es clavándoles una estaca o cortándoles la cabeza y arrancándoles el corazón. Esa es la definición, O sea, pequeña, concisa la definición. Después de muchos análisis, don Agustín Calmet, fíjense,
En 1746 llega a la conclusión de que los vampiros son imaginarios. Estamos hablando del siglo XVIII. Montague Summers, uno de los escritores de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, religiosos más metidos en el ocultismo, elabora entre otras cosas, 2 libros sobre vampirismo, el vampiro, su origen y clase, o vampiros y vampirismo, y el vampirismo en Europa, el vampiro en la tradición y en la leyenda. Ambos libros recogen mucho de lo que investigó Calmet, hacen sus propias investigaciones, y Montague Summers concluye diciendo que Calmet estaba equivocado, los vampiros sí existen. Pero también debemos recordar que Montague Summers, entre otras cosas, tradujo al inglés el temible Malleus Maleficarum, aquel horrible libro que sirvió para condenar a cualquier mujer que respirara con ese solo hecho, por decirlo así, que era bruja. Y en el prólogo de la traducción concluye diciendo: este libro es un pozo insondable de sabiduría. Si alguna vez leen el libro, tengan a mano de estas bolsitas que hay en los aviones para vomitar, porque es repugnante. Otros han dicho que Montague Summers es el más crédulo de los historiadores cristianos. Pero tenemos otra definición. El vampiro es una criatura preternatural, es decir, que no es natural, depredadora de forma humana, quien sobrevive explotando los recursos de otros de modo que los debilita o bien los mata. Habitualmente busca 2 tipos de recursos primarios de la vida: sangre o energía. Y esto es de una investigadora forense cuyo libro se publicó hace apenas 6 años. Pero podemos concluir que el vampiro es un parásito. En el siglo XIX, que es como cuando se le da más forma, más tradición al vampiro, al principio el vampiro era un esqueleto descarnado que se dedicaba a chuparle la sangre a cuanta mujer podía, como es el caso de Barney el vampiro, un pequeño libro sobre el asunto que nada más tiene como 950 páginas, es farragoso y difícil de leer, pero la mayor parte se puede conseguir por internet y gratis, se puede bajar de internet. Pero después aparece el movimiento gótico, la parte inicial del movimiento gótico. En 1816 se da el famoso Reto del Lago, aquel en que Lord Byron dice que quién va a escribir la mejor historia de fantasmas. De los que estaban ahí reunidos, solo 2 personas cumplen, ninguno de los 2 era poeta profesional, que es Mary Shelley, quien escribe Frankenstein o el moderno Prometeo, y el médico personal de Lord Byron, John Polidori, que escribe una obra llamada El vampiro, donde el personaje principal, Lord Ruthven, parece un retrato hablado de Lord Byron. Si leemos así de pura curiosidad libros de aquella época, por ejemplo El Conde de Montecristo, hay mucha referencia al vampiro. Fue una obra que causó mucha impresión en su tiempo. Poco después se publica otro libro, del cual mencionamos un poco más, llamado Carmila, y después, hacia finales del siglo XIX, aparece Drácula. Pero también el vampiro ha incursionado en el cine. El primer Nosferatu que recordamos fue filmado ya en 1922 por Friedrich Wilhelm Murnau, donde Max Schreck, el apellido Schreck significa terror en alemán, y dicen que si era su apellido real, significa, el actor representa al conde Graf Orlok. ¿Por qué este nombre? Porque la viuda de Stoker se había negado a permitir la filmación de la historia. No le había gustado el tratamiento de la historia en el guión. Entonces, Murnau, con aquel lema de es mejor pedir perdón que pedir permiso, la filmó, cambió el nombre del vampiro, pero aún así lo demandaron y la viuda de Stoker ganó la demanda y se condenó a que toda la producción fuera destruida. Afortunadamente para nosotros, muchas copias ya habían salido de Alemania, son las que se salvaron de la destrucción y son de las que hemos podido tener copias, de las cuales ya se consigue hasta DVD. Es una obra maestra del expresionismo alemán, aún casi un siglo después sigue siendo impresionante.
Utilizaron material fosforescente para las manos y el maquillaje de Shrek para que de este modo destacara más en la oscuridad. Se hizo 2 veces más la película. Werner Herzog en 1979 con Klaus Kinski, ya el vampiro ya se llamaba Conde Drácula. Ya habían expirado los derechos de autor, en el cual prácticamente es la versión sonora de la versión original, al grado que reproducen la muerte del conde en forma igual. Este videoclip es de la versión de 1922, no de la del 79. Y Elias Merich en el año 2000 filmó La sombra del vampiro con William Dafoe en el papel del vampiro y John Malkovich en el papel de Murnau. Aquí lo que se plantea es que Murnau contrató a Shrek sabiendo que era un vampiro de verdad. Y mientras Murnau batalla por terminar la película, Shrek tranquilamente se va chupando a todo el elenco. Pero Drácula, como les decía, publicado desde finales del siglo XIX, sigue siendo la obra fundamental para considerar el vampiro. Cada vez que hablamos de vampiros, todo el mundo dice Drácula. Incluso algunos que ya tenían idea de que iba a hablar hoy me decían, vas a hablar de Drácula. La obra, y esto resulta interesante por algo que vamos a mencionar después, está armada como si fueran secciones de diarios, cartas, noticias de periódico, incluso embarques comerciales. Es como está hecha la obra. Se describe que el conde vivía en su castillo de los Cárpatos, siempre vestido de negro, orejas puntiagudas, bigote abundante y palmas de las manos con cabello y uñas muy puntiagudas, además de una frente muy ancha y una quijada muy ancha. Stoker aquí sí se inspiró en una obra que entonces se consideraba realmente científica, que el tiempo demostró que no tenía tanta realidad, que es la obra de El determinismo biológico del criminal nato, de César el Lombroso. Incluso todavía los que ya tenemos cierta edad alcanzamos a oír el término de tipos lombrosianos, refiriéndose a fulanos de aspecto fascineroso. En la historia original, Drácula al principio es muy viejo, pero conforme va teniendo acceso a víctimas cada vez más jóvenes, él se va viendo más fresco, más joven, lo cual solo se ve en esta película hecha en España, El Conde Drácula, de 1972, y en 1992 es tomado por Francis Ford Coppola en su versión de Drácula de Bram Stoker, que vemos al principio a un Drácula muy viejo, y luego cuando ya está en Londres con víctimas jóvenes, lo vemos así. Pero la obra fundamental de Drácula es esta, la película de 1931 dirigida por Todd Browning. Aunque ya había otras versiones anteriores, Georges Méliès hizo alguna película de vampiros y hubo una película rusa con la idea de Drácula, pero nada que ver con la historia, de la cual solo se tienen las reseñas, no hay ningún fotograma, y además la de Nosferatu. Es esta película la que nos ha dado la imagen del vampiro. Elegante, en su castillo solitario y ruinoso, con su capa, siempre caballeroso, siempre misterioso y en un lugar así, en un ambiente en ruinas. Esta imagen del vampiro es tal que hasta para los monos de Halloween se utiliza, aún aquellos que tengan 2 manos izquierdas. Ese fue error de quien lo armó. Drácula es Bela Lugosi, aún para quienes nunca han visto la película de 1931, pero hay un segundo Drácula de 1931. Estamos hablando de los primeros 2 años del cine sonoro. Entonces no se tenía idea de que podía haber subtítulos o que podía haber doblaje. Entonces lo que se hacía era, la misma historia era filmada con un segundo elenco que hablara en otro idioma. En el caso de Drácula se hizo una segunda versión hablada en español, donde Lupita Tovar desempeña el papel de la heroína
y Carlos Villarías es el conde Drácula. Técnicamente y actoralmente la película hecha en español es superior. Veo caras de sorpresa, pero esto se entiende muy fácil. Todos los elencos entraban al mismo tiempo temprano, pero el elenco que iba a actuar en la versión en español estaba sentado todo el tiempo viendo cómo trabajaba el primer elenco, entonces discutían dónde podían mejorar la actuación, dónde podían generar mejoras a la historia. Será por esta razón que la única versión completa que se conoce de esta versión en español de Drácula se encuentra en la Filmoteca de la Universidad de La Habana. De otro modo es imposible conseguirla. Bela Lugosi jamás utilizó colmillos, le bastaba la actuación para sugerir que los tenía. Además no vivía solo en su castillo, en la novela, en la película de 1931 y de 1992, se nos recuerda que tenía 3 esposas, descritas como mujeres muy voluptuosas, seductoras y peligrosas. Digo, una de las ventajas de ser vampiro y de vivir tantos siglos es que después de un tiempo ya no se preocupa uno por tener 3 o más suegras, como en el caso de Drácula. Bela Lugosi, de origen húngaro, de Bela Ferenc Blasco, cambió legalmente su apellido a Lugosi, que quiere decir uno de Lugos, que fue el lugar donde nació, al nacionalizarse norteamericano. Pero fue tanto su peso en las películas en el papel de Drácula que solo quedó encasillado en películas de terror. Murió el 16 de agosto de 1956, otro con mala fecha para morir. Porque ya ni quien se acuerde que ese día se murió Bela Lugosi, porque algunos años después, el mismo día se murió Elvis. Entonces, nadie se acuerda del pobre de Bela Lugosi. En la película Ed Wood es interpretada por Martin Landau. Ed Wood es la historia de uno de los peores directores de la historia de Hollywood y trató de sacar del olvido a Bela Lugosi en sus últimos años. Incluso nos hacen ver en la película que él se encarga de los trámites de la sepultura cuando muere. El Oscar que recibe Martin Landau por esta actuación, como que uno se queda con la sensación que la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficos de los Estados Unidos realmente se la quiso dar a Bela Lugosi. Solo mencionaré aquí que Bela Lugosi, pese a cómo lo vemos, era un tipo bastante alto, medía poquito más de 1,80 m. Durante los años 40 y hasta finales de los 50 no hay quien pueda encarnar adecuadamente a Drácula. Es hasta 1958 que Christopher Lee reencarna de nuevo a Drácula y algunos siguen considerando que pese a la imagen que tenemos de Bela Lugosi, que Christopher Lee es el mejor Drácula de la historia del cine. Es de un aspecto alto, atlético. Cuando era joven medía 1,97 m, o sea, 17 centímetros más alto que Bela Lugosi, y causa la impresión de que el mal puede ser atractivo. Además, es el primer Drácula que luce abiertamente los colmillos. Pese a su fama, no ha quedado encasillado como Drácula. Quizá todos nosotros lo hemos visto en fechas recientes como Saruman en El Señor de los Anillos y el Conde Dooku Darth Tyrannus en Star Wars 2 y 3. Para el año de 1996 tenía en su haber más de 160 películas. Sigue trabajando. Ya a sus casi 80 años sigue trabajando. Un médico cirujano egresado de la Universidad Veracruzana, hizo neurología en el Instituto Nacional de Neurología, donde después hace neuroinfectología, y como es un inquieto para aprender y para tratar de entender el cerebro humano y su comportamiento, también hizo terapia familiar en Campeche y actualmente trabaja como profesor de neurología en la Universidad de Campeche. Creo que
es un gran filósofo y como hobby hace neurología. Bienvenido, Guillermo. Agradezco la presentación al doctor Ildefonso, agradezco al doctor Arauz la invitación para acompañarlos. Vamos a platicar un poquito de la desmoteplasa, que como ya lo señalaron el doctor Callejas, es un activador plasminógeno de origen biológico. Originalmente se decía que tenía una ventana terapéutica de hasta 9 horas. Y esto fue gracias al estudio Díaz publicado en el Stroke de 2005, en el de enero de 2005. Se hizo después un estudio, el estudio DEDAS, para hacer el estudio del incremento de la dosis de desmoteplasa, donde se probó una dosis de 90 contra 125 microgramos por kilo, encontrando en los dos excelentes resultados. Pero como siempre ocurre, se aparece la canija realidad. El estudio Díaz 2, publicado el año pasado, no hay mejoría significativa contra placebo, y lo que es peor, se encontró una mortalidad mayor en grupos de 125 microgramos por kilo. Como esto ya lo dijo el doctor Callejas, ya vámonos. No, en realidad el problema metodológico es uno que se mencionó durante la discusión. La selección de pacientes ha sido inadecuada y la inmensa mayoría de las mortalidades fueron por causas no neurológicas. Es decir, ahí hay un defecto metodológico. Pero también la desmoteplasa se ha intentado usar en la hemorragia, como haciendo un análisis del coágulo mediante una aplicación por trépano, obviamente con un acceso por cirugía estereotáctica. Esto, ustedes dirán, bueno, pues se está haciendo desde hace 20 años. Se ha estado utilizando la teplasa para intentar hacer esto y reducir el tamaño del hematoma sin hacer una intervención amplia. Pero lo que se encontró con la desmoteplasa contra la ateplasa es el menor grado de edema cerebral y también menor reacción inflamatoria de lo que se nos ilustró en la conferencia magistral del principio, que también tendría mucha importancia en el manejo del hematoma. Pero dijimos al principio de esto que la desmoteplasa es de origen biológico. Vamos a entretenernos un poquito en de dónde se origina la desmoteplasa. Una de las cosas que nos decían nuestros maestros es esta frase del doctor Letamendi: el médico que solo sabe medicina, ni medicina sabe. O como dice el decano de los neurólogos, perdón, de los psiquiatras de Campeche, el médico que solo sabe medicina es un pobre médico. Pero no nos vamos a entretener hablando de las tristezas pasadas del doctor Letamendi, cuyas obras de anatomía y patología fueron olvidadas por la presencia de don Santiago Ramón y Cajal, sino que vamos a hablar de otra cosa. Aquí sí necesitaríamos oscuridad para hablar de temas oscuros. Vamos a hablar de vampiros, pero no solo del murciélago vampiro, del cual se obtiene la desmoteplasa. Deberemos